Bueno, llegó la gran noticia, lo que todos estamos esperando para hoy, que era la fecha límite que se había impuesto por parte de la SEC. Se aprobaron los ETFs de Ethereum. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa eso para la industria? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Realmente, en este momento hay una aprobación de un cambio de reglas por parte del formulario 19B4 solicitado por la SEC, y les voy a dar un detalle de cómo funciona esto. Y lo que se está esperando ahora es autorizar los formularios S1 de 8 de los emisores de los ETFs. Aquí hay un gran detalle que hay que entender y que hay que aprenderse para no celebrar antes de tiempo, porque apenas se aprueben estos formularios S1, que pueden tardar un par de horas o un par de días o incluso un par de meses, en ese momento las diferentes entidades que emiten estos ETFs van a poder tradearlos en el mercado. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Quiero ser muy claro con ustedes con la información que les voy trayendo día a día, porque entre más claridad tengan, más facilidad vamos a tener todos para poder invertir tranquilos en el mercado de las criptomonedas. Recuerden, si les gusta este contenido, no olviden darle like, activar las notificaciones y suscribirse al canal. Me encantaría que todos estuvieran inscritos y también que me sigan en Telegram, que tengo aquí en la descripción del video, para que me apoyen y tengan noticias de última mano. Entonces empecemos con la información que les tengo listica para todos ustedes. Acá pasamos entonces, encontré esta noticia en Bain Crypto, pues busqué la noticia como más organizada, más clara, para que todos entendamos qué fue lo que pasó hoy. Y aquí sale la gran noticia, la gran noticia del día, donde dice que los ETFs de spot de Ethereum fueron aprobados y la SEC da luz verde para 8 de los fondos para empezar a tradearlos. Esto pues todavía no está autorizado, esto está ya con un cambio de la legislación para poder empezar a revisar esos S1 y después sí poder empezar a negociarlos. Aquí la noticia lo dice claramente, aprueba 8 spots de Ethereum ETFs, incluidos BlackRock y Fidelity, que como hemos visto antes, han liderado el mercado de los ETFs de Bitcoin. Ahorita les muestro la gráfica de cómo vamos en los ETFs de Bitcoin para poder saberlo. Pero, sin embargo, y lo anuncia acá claramente, los emisores deben tener una aprobación previa de los S1, que son el formato de registro de los ETFs en el mercado. Entonces, antes de seguir, vamos a mirar acá. Entonces, la SEC ha dado luz verde a los formatos 19B4 de estos ETFs. Sin embargo, los emisores deben pasar por el momento por la autorización o aprobación de los S1, los cuales podrían tomar semanas o meses. Acá estamos cantando victoria previa, pero muy probablemente estos S1 van a salir muy rápido. La SEC aprobó de manera inesperada, a pesar de, pues, por sabiendo que había tenido muy poca cercanía con estos ETFs y con estos emisores, no habían estado hablando mucho al respecto, pero entonces eso fue lo que dijeron. Y esto llevó al precio de Ethereum desde los 3.675 hasta los 3.856, según dice la noticia. Vamos a ver el precio en este momento, cómo se encuentra de los ETFs de Ethereum, perdón, de Ethereum como tal, de la moneda. Pero bueno, pues revisemos un poquito entonces cómo está CoinMarketCap en general. Miren, en ese momento el mercado de las criptomonedas está en 2.54 trillones y ha bajado 1,39% con respecto a las últimas 24 horas. Bitcoin en 67.949 retrocedió un poco, 1,93% en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum ha subido 1,07% en las últimas 24 horas. Pero fíjense el dato, 28,94% en la última semana. ¿Y por qué? Porque hace un poco de días se había anunciado que la SEC había presentado la solicitud de esa modificación de la 19B4 y estaba en ese proceso. Igual les estaba pidiendo que erradicaran el formulario S1. Pero venga, antes de seguir acá quiero hablarles
qué significa esta información y lo encontré en Investopedia, que es un portal bien organizado que explica muy bien qué es lo que está pasando con estos ETFs y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, acá habla que la SEC el jueves, hoy, aprobó las aplicaciones del listado de 8 de los spot y Ethereum ETFs, esperando la aprobación futura de los S1s. Entonces, ¿cuándo van a empezar a operar? De acuerdo a este memo del regulador, la Grayscale Ethereum Trust y Bitwise Ethereum ETF van a ser autorizados para operar en el NICE, New York Stock Exchange ARCA se llama. Nasdaq va a listar los iShares Ethereum Trust, que son los de BlackRock, y por el lado de la CBOE va a listar los Ethereum Trust, los ETFs de VanEck, de ARC21 Shares, de Invesco, de Fidelity y de Franklin Ethereum ETFs. Ahí está Franklin Templeton con toda en ese proceso. Recuerden también, Franklin Templeton lo hemos visto en el tema de la tokenización, va de segundo en el listado detrás de BlackRock. Entonces aquí vemos otra vez a Franklin Templeton actuando muy decidido en cuanto a las criptomonedas. Y les quiero mostrar qué es eso de los formularios 19B4 y el formulario S1. Entonces acá se ven y nos explican exactamente qué son estos formularios. Entonces, formulario 19B4 es un formato que presenta una entidad a la SEC en donde se propone un cambio de la regulación persiguiendo que se actualicen. Entonces, una SRO es una entidad no gubernamental que ejercita un nivel de regulación de las autoridades con respecto a los cambios. Entonces, ese formulario se le pidió a los exchanges, a las bolsas, por eso está el Nasdaq, el NICE y la CBOE presentando estos cambios de la 19.4. Entonces los que la presentaron ante la solicitud de la SEC fueron las bolsas, y a partir de ahí ya autorizados vienen y presentan el S1, que es el formulario que les voy a mostrar acá. Es el formulario de la SEC, donde se le pide la autorización a la SEC para empezar a operar. Entonces, estas son las diferencias entre estos dos formularios que presentaron y que están en evolución. El 19.4 ya están autorizados en las bolsas y ahora los 8 diferentes fondos van a pedirle actualización de estos formularios a la SEC para empezar a operar. Uno de los temas que se habían discutido durante todo este tiempo era el proceso de staking de los ETFs que, según lo que anunciaron en algunos de estos portales, fueron suspendidos y no se permitió. Entonces le solicitaron a las diferentes entidades que los actualizaran para estar al día y que la SEC los aprobara. ¿Esto qué significa? Esto es importantísimo, estas noticias, porque aquí viene esta noticia de Cointelegraph que me encontré, donde la decisión de la SEC sobre los ETFs significa que Ethereum y muchos otros tokens podrían ser no considerados valores. Esta noticia es súper positiva para el mercado, porque entonces acá viene un tema de litigios y temas legales, que donde la bolsa, la SEC y las entidades gubernamentales o agencias vigilantes van a dejar de regular, y este es un punto que acá esta persona en Twitter anuncia, Tuangubilio, como se llame. Este es un punto clave, dice. La razón de esta aprobación de los spot ETFs de Ethereum es una clara indicación de que la SEC no considera Ethereum como como un activo valor, y de acuerdo a esto, porque los fondos que utilizan el formulario S1 son aquellos que tienen activos donde hay 40% o más de activos que no son los que registran. Entonces, acá hay una cosa, cuando Ethereum presenta el S1 es porque no es un activo, no se considera un valor. Entonces, si se fuera a considerar un valor, utilizarían otro formato, que es el N1A o el N2, y la SEC autorizó el registro de estos fondos con el S1.
y cuando los autorizan con el S1 significa de paso que ya no es considerado un valor. No sé si entiende, si quedó muy confuso el tema o no con respecto a esto, pero pues les dejo la noticia para que ustedes la lean y vayan y la analicen por su cuenta. Por su lado, aquí se ve que Vanek al minuto, a los 30 minutos que se anunció los ETFs, se salió esta noticia, puso Could it be agrandarlo. the fuel to a less centralized open source economy? Could it be a future with peer-to-peer marketplaces, payments, and no middlemen fees? Could it be that art escapes its frame and music claims its own keys? What could Ethereum be? That's up to you and me. Enter the ether. Let your mind roam free. Entonces este anuncio salió ahí mismo y tuvo más de 1000 reposts en muy poco tiempo y 170,000 veces se leyó el artículo, se revisó y se vio el video en ese poquito tiempo, desde el lanzamiento hasta que escribieron este artículo, según lo que dice acá. La reacción en línea al anuncio fue una gran medida positiva. El jefe de operaciones de Yield Guild Games dijo que el comercial en realidad es demasiado bueno. Hoy los boomers descubren los contratos inteligentes por primera vez y se dan cuenta que las criptomonedas pueden ser más que oro digital. Eso escribió otra persona y empiezan a hacer comentarios positivos con respecto a las criptomonedas en estos artículos y con todo esto que va saliendo. Entonces pasemos a otros temas claves que es importante mencionarlos en el video. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el FIT21 con apoyo bipartidista. Esto significa que varios legisladores del lado demócrata como del lado republicano autorizaron con una votación de 279 a 136 el día 22 de mayo, eso fue ayer, donde aprobaron que esta ley de innovación financiera y tecnológica para el siglo XXI fuera aprobada y pasaría al Senado, donde, que si es aprobada ya pasaría a ser firmado como ley. El proyecto de ley aclara los roles que tienen la SEC y la CFTC, que es la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, para el manejo y la supervisión de los activos digitales. 71 demócratas se unieron a 208 republicanos para votar a favor del proyecto de ley, es lo que dice acá. Y acá es muy claro lo que dice Patrick McHenry, que dice que desafortunadamente nuestro marco regulatorio actual está impidiendo que la innovación de los activos digitales alcance su máximo potencial. Es clarísimo esta información y es muy, muy clave que sigan avanzando con esto en los Estados Unidos. Lo que se ve es un cambio de medidas, es un cambio en Estados Unidos en cuanto a la regulación, el control y revisión de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Por otro lado, aparece una mención de que la SAP 121 de la SEC está sobre la mesa de Biden, que ya habíamos hablado esta semana, que fue firmada, pero está esperando que Biden, que el presidente Joe Biden lo apruebe o no, que firme o no este proceso. Él tiene 10 días, excluidos los domingos, para decidir si quiere cumplir la amenaza de vetar esa resolución. Según lo que se había dicho, él estaba listo para rechazarla. Pero muchos legisladores de la Cámara de Representantes elogiaron la aprobación esta semana de 2 proyectos de ley pro cripto, pero el presidente Joe Biden aún podría vetar una pieza de legislación aclamada por los defensores de la industria. Según los registros del Congreso, el 23 de mayo la Cámara presentó al presidente de la SEC de los Estados Unidos una resolución conjunta que solicita que la SEC derogue una regla que afecta a las instituciones financieras que hacen negocios con empresas cripto. ¿Esto qué significa? Que esta regulación va a permitirle a las entidades tener un mejor negociación y poder tener dentro de sus balances las criptomonedas que antes no se podían custodiar por temas regulatorios de la SEC, que había impuesto la SEC como un tema regulatorio, pero que a mi gusto personal no tenía como ese poder para hacerlo y terminan disolviendo esta norma esperando que el presidente Biden la firme. Y ahora vámonos a mirar qué está pasando puntualmente con XRP, que saben que está dentro del canal como siempre, y quiero hacer esa mención de que
Coinbase reanuda el trading de XRP en Nueva York. Ya estaba autorizado después del anuncio del juicio el 13 de julio en Estados Unidos, pero había una regulación, una legislación en Nueva York, específicamente donde no se podía tradear, y ahora Coinbase ya, según este artículo, que se lo leo acá, dice, el 23 de mayo, el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, anunció que los clientes del estado de Nueva York podrían volver a operar con XRP en el exchange de criptomonedas después de un paréntesis de 9 meses. Esto tiene que ver con todo eso, a esa regulación que vino después de que Ripple le ganó el juicio a la SEC, donde ya se anuncia que no es un activo, que no es un security, y por lo tanto ya se permite la negociación a partir de este momento en el estado de Nueva York. Les recuerdo que este canal ha estado patrocinado por el gran exchange que se llama BitGet. Es el tercer exchange más grande del mundo en cuanto a la negociación de activos futuros, y vamos a ver cómo se disparan los precios después de este gran anuncio. Vamos a ver en las gráficas rápidamente, antes de irnos y antes de despedirnos, cómo están negociándose en ese momento las monedas. Vemos a Bitcoin operando en los 65.762,35. Estamos muy pegados, estamos operando lateral. Vamos a acercar la gráfica, agrandarla un poquito. Esta gráfica es por días, está descendiendo el precio según lo que se ve acá. Tiene un soporte, el precio no es 65.762, el precio es 67.880, no sé por qué la línea amarilla me marca acá, pero es 67.880 el precio, último precio de Bitcoin en este punto, y tiene 4 velas rojas que van devolviéndose a los canales de Kellner, como lo estamos viendo, retrocediendo un poco después de un high que tocó casi el canal superior del RSI, y yo tengo estas dos líneas marcadas que son como ese canal que viene marcando desde hace tiempo Bitcoin puntualmente. Vamos a ver qué otras cripto están en el radar. Vamos a ver los precios de Ethereum para que ustedes vean el movimiento que ha tenido en las últimas horas. Miren, estas velas la hemos visto desde... esta vela fue antier, donde el 20, el lunes, se supo de la solicitud de la SEC para modificar esos formularios 19B4. Aquí se ve el movimiento al alza y ha tenido 4 velas verdes ya, una pequeña retroceso antier o ayer, perdón, esto fue incluso ayer 22 de mayo, estamos todavía 23 de mayo acá en Colombia, entonces tuvo ese retroceso. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuál será el siguiente ETF? Y lo que el mercado empieza a hablar y especular es que podría ser el de Solana, que lo anoté y lo vi en algún lado, a ver si lo encuentro porque lo había revisado. Había ruido con respecto a la posibilidad de que Solana fuera la siguiente criptomoneda dentro de los ETFs. Entonces, pues les dejo el dato, y les dejo un dato interesante con respecto a lo que estábamos hablando en este momento de Bitget. Ustedes pueden venir a operar XRP, pueden operar Ethereum, pueden operar Solana, pueden operar Bitcoin, y pueden operarlo con el primer trade que hagan con una promoción grandísima e interesante que tiene Bitget, que es que por el primer trade van a tener un beneficio y van a estar cubiertos con con el primer trade. Vamos a ver si esa noticia, si esa promoción la veo por acá, que la vi hace poquito. Hay una cantidad de promociones súper buenas dentro de Bitget. Vamos a buscarla y estábamos... La promoción, ¿dónde se me perdió? La promoción de Solana se me perdió en este preciso instante. Vamos a volvernos, perdón, no de Solana, sino si ustedes participan dentro de Bitget y tienen un negocio de futuros, el primer trade de futuros para las primeras 10 personas lo va a cubrir el
la pérdida, la posible pérdida, ojalá no sea pérdida, va a cubrir esa pérdida el exchange. No sé si de pronto ya superaron los 10.000, pero fíjense, tienen una cantidad de competencias, tienen una cantidad de activos, de cosas interesantes. Incluso si ustedes vienen acá, se pudiera ganar esta participación en la Messi por Bitget Experience, que es la posibilidad de ir a Estados Unidos, a Miami, a ver un partido. Y acá estamos viendo introducción de la promoción, están los criterios de elegibilidad. Métanse a Bitget. Aprovechen, ahí les dejo un link que además tiene un beneficio gigantesco. Les doy el 20% de descuento que me gano yo por estar activo. Yo les ofrezco ese descuento de las comisiones que se van a ganar. Entonces, desde que van a tener que pagar, van a tener un 20% de descuento con el link que les regalo acá en la descripción del video. Nos vemos en la próxima. Espero que esta información sea súper útil para ustedes y no olviden darle like al video, suscribirse y estar súper atentos. Miren el video que hice sobre XRP explicando claramente qué es XRP y cómo funciona. Es interesantísimo, lo hice y funcionó y está teniendo una atracción súper chévere. Nos vemos en la próxima. Chao.